pueblo milongón por nuestra liberación, pa' construir bien de abajo una nueva y gloriosa nación. Unámonos codo con codo por un futuro mejor. Obligados a volver, no es imposible, claro que no. Obligados a volver en el 2023, levantando las banderas que no debieron caer. Que 20 años no es nada, eso decía Gardel allá por el 2003. Néstor ya lo supo hacer, obligados a volver. Retomemos el camino que ya conocemos bien, nada debemos temer de cara al amanecer. El pueblo nunca se raja, obligados a volver. Salud, trabajo y cultura, por supuesto educación, sin agachar la cabeza ante el fondo, no señor. Codo a codo por la patria venceremos, sí señor. Obligados a volver en el 2023. Con el pueblo por delante sabemos lo que hay que hacer. Por segunda independencia, obligados a volver. Obligados a volver, cumpliendo nuestro deber. En el 2023 sabemos lo que hay que hacer. Al ritmo de este candombe, con alegría y con fe, todo el pueblo de la mano, obligados a volver, 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 volver, a volver. Hoy, 11 de febrero, damos comienzo al programa 409 de Obligados a volver, programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a volver, programa radial. Obligados a volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 409, que corresponde al sábado 11 de febrero. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. Este primer bloque lo dedicaremos a comentar y resaltar los hechos más importantes, a nuestro juicio, ocurridos en la semana. En primer lugar, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, con el informe de nuestro columnista Juan Carlos Teso, y el resultado de la votación en la comisión respectiva, declarando la admisibilidad de las denuncias. A continuación, Horacio Robelli nos explica cómo los sectores dominantes han logrado naturalizar el modelo extractivista de exportación agropecuaria y especulación financiera. Por su parte, Alejandra Benaglia aborda los temas de género que se refieren al cuerpo, la ley de detalles y la mirada de los demás. También escucharemos las definiciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la crisis climática y el hambre y lo que no se nos informa de lo que está pasando en Nicaragua. Seguidamente, la ingeniera María Eva Kutsovitis
coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, nos hablará de los resultados del Censo 2022 y las viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Cerramos así el primer bloque con el mensaje de los jóvenes que nos dicen que un pirata inglés se quedó con el lago escondido. Antes de pasar al segundo bloque, recordamos nuevamente la persecución política que viene sufriendo desde hace más de 7 años Milagro Sala, aunque al menos se ha abierto una posibilidad de que se atiendan seriamente sus problemas de salud. Abrimos entonces el segundo bloque con el panorama teatral de Marisa Barrera, la columna Comentando Libros de Mónica Nasif y la de Ricardo Plaza Olea, Detrás de un tango, que le da el último adiós al Salón Canning y también nos muestra que la milonga no solo se baila. Cerramos así el bloque y el programa con Aquí Folklore y la historia de una de las zambas emblemáticas de la Argentina en la voz de Irene Ring, la López Pereira. Dicho esto, Juan Carlos, ¿qué te parece si arrancás con tu columna? Hola, buenas tardes. Soy Juan Carlos Teso. Hoy es viernes 10 de febrero de 2023 y voy a continuar con el tema que se viene analizando desde sus inicios en este programa radial de Obligados a Volver en relación al juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Tal cual habíamos comentado en el programa anterior, este jueves 9 comenzó unos minutos antes de las 11:30 la reunión que, según el cronograma de sesiones ya aprobado en reuniones anteriores, debía aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema por parte de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. En el inicio, la titular de la comisión, la diputada Carolina Gagliar, leyó la resolución que se pondría a votación al final y recordó que ninguno de los poderes del Estado ni sus integrantes están exentos del escrutinio en el ejercicio de sus funciones. En el escrito de 12 páginas leído por Gagliar se enumeran los 14 expedientes que solicitan el juicio político respecto de los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministros Horacio Daniel Rosati, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. La resolución indica también que el tenor de las denuncias, de ser probadas, serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe estar asegurada dentro de un Estado federal y un régimen republicano y democrático. Y en esto la facultad indelegable de la división de poderes juega un papel fundamental. El escrito de 12 páginas, leído por la titular de la Comisión de Juicio Político, enumera los 14 expedientes que solicitan el juicio a los señores ministros de la Corte Suprema de la Nación, ya sea en forma individual o concurrente, por mal desempeño y o eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. La propuesta de resolución administrativa, elaborada por el Frente de Todos, fue puesta a consideración de la Comisión sobre el final de la reunión para su votación, luego de que el Interbloque Federal y Juntos por el Cambio expusieran los fundamentos de la suya. El proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite o no dictamen. Al comienzo del encuentro se completó la mesa directiva de la Comisión al designar para la vicepresidencia segunda, que estaba vacante, al diputado riojano Jorge Ricardo Herrera, en reemplazo de Victoria Tolosa Paz, quien asumió como ministra de Desarrollo Social de la Nación y Juntos por el Cambio no acompañó la moción propuesta por el Frente de Todos. Obviamente esta designación motivó la objeción del conjunto de la oposición, por cuanto más allá de distintas consideraciones retóricas, directamente no lo aceptaron por cuanto dicho diputado pertenece al Frente de Todos. El diputado Leopoldo Moró, del Frente de Todos, afirmó que negarse a abrir la investigación es cerrar los ojos frente a uno de los poderes más corruptos que lamentablemente tiene el sistema republicano, pero no porque el Poder Judicial en general sea corrupto, sino porque en las más altas jerarquías
sí se ha enquistado un grupo mafioso. Asimismo, el diputado Germán Martínez, titular del Frente de Todos, dijo: lo único que propiciamos es la apertura de una investigación con la posibilidad de la presentación de la prueba y de los involucrados en ellas. Y al cabo de ese procedimiento tomar una decisión. Arranca una etapa de prueba de sumario y lo haremos en virtud del reglamento de la comisión y podremos agregar todos los elementos que permitan dilucidar los distintos hechos denunciados. Luego el diputado Mario Negri, de la UCR, confirmó la resolución de Juntos por el Cambio sobre la inadmisibilidad de la apertura del juicio político. En tal sentido, rectificó que los jueces de la Corte Suprema no han incurrido en delito o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Las causales invocadas son artificiales, dogmáticas y carecen de sustento real. El diputado Alejandro Rodríguez, en representación del bloque Identidad Bonaerense, rechazó in limite el proceso y al intervenir cuestionó la resolución porque la recibieron en el día de hoy sin tiempo para leerla y analizarla, y pidió una postergación de la reunión, moción que obviamente fue rechazada inmediatamente. Por otro lado, los diputados Juan López y Paula Oliveto de la Coalición Cívica presentaron una segunda propuesta en la cual se expresaron sobre la necesidad de avanzar con el juicio político a Lorenzetti en función del artículo 53 de la Constitución Nacional y en base a un pedido de enjuiciamiento realizado en 2016 por esa bancada. Pero aclararon que la posición conjunta de Juntos por el Cambio no tiene ninguna contradicción en relación a nuestra decisión como coalición cívica de impulsar un expediente contra uno de los magistrados. Y añadió sobre el pedido de enjuiciamiento a los magistrados impulsado por el oficialismo que el juicio político que promueve el Frente de Todos contra la totalidad de los miembros de la Corte representa una alteración del orden democrático porque socava la independencia del Poder Judicial, que es un elemento del Estado democrático. Bueno, tal cual se esperaba y como pudo comprobarse en la reunión, la propuesta confluyente de los distintos sectores de la oposición se basó en afirmar que no existen motivos fundados para proceder a la apertura de sumarios de investigación. Como puede observarse, la doble vara de interpretación de la Constitución por parte de la coalición cívica y de otras fuerzas quedó claramente a la vista. O sea, el juicio político a Lorenzetti, con quien Elisa Carrió mantiene una disputa personal de muchos años, resulta constitucionalmente aceptable, pero no así el propuesto por la Comisión de la Cámara de Diputados impulsada por el Frente de Todos. Una posición realmente inaceptable y contradictoria que no tiene desde ya el más mínimo asidero en el terreno jurídico. Luego otras intervenciones que en líneas generales, unas apoyaban las propuestas del oficialismo y otras las de la oposición, se aprobó la admisibilidad de los expedientes contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia con 16 votos a favor y 15 votos en contra. Los 14 pedidos promovidos acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que, de ser probados, resultarían en gravísimas violaciones institucionales. Este proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los 4 jueces en un trámite que se desarrollaría durante los próximos 3 meses aproximadamente, luego de los cuales pasaría a la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo. Por último, y a efectos de que se entiendan mejor los tiempos de estos procesos legislativos, cabe destacar que el dictamen que emita la Comisión de Juicio Político tiene una validez durante 3 años, por lo que el proyecto podría ser debatido en la Cámara durante todo ese plazo, contemplando que el oficialismo no cuenta por el momento con la mayoría especial necesaria para que sea aprobado, es decir, los 2/3 de los legisladores presentes. Tal cual comenté en mi exposición anterior en este programa y que vuelvo a reiterar, lo importante de esta verdadera batalla para lograr el juicio político a la Corte Suprema es que, más allá de que pueda finalmente ser aprobado o no por la Cámara de Diputados, el pueblo entero conozca lo más posible todas estas acciones anticonstitucionales y los reiterados delitos cometidos por estos 4 jueces ya impresentables para que puedan promoverse mayores manifestaciones populares
que permitan parar con estos atropellos a esta democracia que, sin ninguna duda, está siendo arrasada por esta mafia judicial y mediática. Gracias y buenas tardes. En primer lugar, hay que reconocer que los sectores dominantes de este país han logrado naturalizar el modelo extractivista agropecuario financiero exportador que es el que proponen. Lo han logrado naturalizar, que beneficia con exclusividad a esos sectores. En el sector extractivista, en el sector minero tenemos a Liven y Río Tinto en el tema litio y minerales raros. En oro y cobre tenemos a Glencore, cuyo principal accionista es BlackRock, Glencore y la Barrick Gold, con la mina de Valedero en San Juan. También la Silvia en plata. Los sectores hidrocarburíferos, gas y petróleo, pensemos en la Total, en Chevron, en la Shell, en Pan American Energy, en Tecpetrol, todos estos sectores, todos conocidos por nosotros, recontra concentrados en gas, los transportadores de gas, gas del norte, gas del sur, la Pampa Energía, bueno, fuertemente concentrado. En el tema agropecuario, la concentración es doble. Por un lado, en lo de la propiedad de la tierra. Por la ley 26.737 se creó el Registro Nacional de Tierras Rurales. Ahí dicen que tenemos 65 millones de hectáreas de tierras rurales. Bueno, el 40% de esas tierras, de esas 65 millones de hectáreas, pertenecen a 1.200 titulares. 1.200 titulares son dueños del 40% de las 65 millones de hectáreas de tierras rurales registradas por la ley 26.737. Es peor. De ese 40%, 11.790.229,15 hectáreas están a manos extranjeras. Y de esas que están en manos extranjeras, 1.877.885 hectáreas, la empresa que las tiene, su domicilio fiscal es un paraíso fiscal. Y en lo que hace la comercialización son 9 grandes empresas. ADM, Bunge, Cargill, Costco, Glencore, que también habíamos visto que es una de las principales empresas de extracción de oro y de cobre, Luis Dreyfus, Aceitera Generaldesa, Molinos Agro, que es la división externa de Pérez Compán, y ACA, que es una cooperativa de 25 cooperativistas ricos. Y los bancos son 10 bancos los que controlan el sistema financiero, que reciben la prebenda esta de la DELIC y los pases remunerados, reciben plata para no prestar, que son, en los 4 primeros tiene participación BlackRock, los 4 más grandes, el Santander, que acá es Santander Río, el Bilbao Vizcaya, el Galicia y el Macro. Después viene el Banco Credit Corp de Carlos Heller, el Banco Patagonia, que el 80% del capital accionario del Banco Patagonia es el Banco Brasil, el Citi, el HSBC, el ICBC de los chinos y el Superbit. Este grado de concentración son los verdaderos beneficiados del modelo. Y son los que han impuesto este modelo que en estas elecciones nacionales que se celebran este año 2023, todos defienden, o mejor dicho, ninguno se atreve a atacar este grado de concentración económica y la matriz que genera para todos nosotros. Este es un modelo que crece, porque obviamente la Argentina tiene perspectiva de seguir creciendo en el sector externo. En el año 2023 vamos a dejar de importar porque vamos a sustituir con producción local gas y petróleo. En el 2024 nos vamos a autoabastecer y en el 2025 vamos a ser exportadores netos. La Argentina va a ser, gracias principalmente a Vaca Muerta, vamos a ser exportadores de gas y de petróleo. El drama es que el gas, por ejemplo, lo lleva a Brasil para la industria de São Paulo, no para las industrias nuestras. Y encima Brasil va a pagar un precio internacional y nos van a cobrar a nosotros el precio internacional porque ellos igualan precio externo con precio interno. En el caso del sistema financiero ya suman
el total de encajes remunerados ya suman 10,4 billones de pesos, es más que el total del crédito dado sumado a la base monetaria. Una locura. Bueno, este es el grado de situación en el que nos encontramos. Un modelo que beneficia un sector muy pequeño de la población y que perjudica al resto porque ¿cuánta mano de obra tiene una tonelada de soja? ¿Cuánta mano de obra demanda una tonelada de soja? Alejandra Benaglia, periodista feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. En esta columna vamos a hablar de la dictadura de los cuerpos, la ley de talles y la mirada de los otros. Argentina es un país en el que la sociedad y su cultura tienen impregnadas un tipo de belleza hegemónica, especialmente para las mujeres, que dicta los cánones a los cuales se debe pertenecer para ser aceptada. Blanca, flaca, joven, depilada, alta, tersa, teñida, son algunos de los parámetros de la elegancia y principalmente las formas que debe tener la belleza. ¿Qué pasa con quienes no entramos en esos estándares? ¿No somos bellas? Gordas, marrones, peludas, viejas, por ejemplo, sufrimos, entre otras cosas, discriminación y odio. La buena presencia se nos exige tanto a la hora de conseguir un trabajo como a la de entrar un boliche, pero especialmente si nuestra anatomía no entra en un talle 24, 26, 28, estás condenada. Sí, condenada a vestirte como puedas, quedar excluida del disfrute y el deseo y sometida a la implacable mirada de lesotres. Días pasados, una señora horrible y odiante pretendió decirle a Moria Kazan, la diva de nuestro espectáculo, cómo mostrar su cuerpo. Y el tiro le salió por la culata, con una especie de andá pa' allá, boba, al mejor estilo Moria, le mandó un tapate vos, imbécil. Y la noticia trascendió frontera llegando al diario Le Monde de Francia, además de conseguir un apoyo casi unánime y colectivo a la libertad de ponerse, sacarse y mostrarse como se le canta, como se nos canta, Moria y todas, porque nadie debería ocuparse de opinar sobre los cuerpos de las personas. Moria muestra orgullosamente su cuerpo de 76 años y así se suma también a la Revolución de las Viejas, este movimiento creado en 2020 que pretende cambiar el paradigma de las vejeces con la consigna de habitarlas desde nuestro deseo, basado en la autonomía de decidir cómo, qué, cuándo y dónde vivir. Y esto claramente comienza en lo más íntimo que tenemos, que es nuestro cuerpo. Me pregunto si alguna vez nos detuvimos a pensar la forma en la que analizamos las diferentes maneras de ver los cuerpos envejecidos, las miradas que juzgan cruelmente el cuerpo de las mujeres en contraposición a la casi no opinión sobre el de los varones. Sin duda, la vejez también muestra sesgos de género, un tema social, pero principalmente político, que se oculta desde lo verbal y se naturaliza desde lo cotidiano en todos los órdenes. Yendo un poco más allá de la apariencia que se le critica al artista, y no porque esto sea menos importante, uno de los principales problemas que tenemos las mujeres viejas es que no encontramos ropa que nos guste. La dictadura de la industria textil, salvo honrosas excepciones, nos deja afuera del último grito de la moda, lejos de los colores, la ropa ceñida, los escotes, las minifaldas, lo sensual, las bikinis. Bueno, ¿qué decir de las bikinis? Va de retro, Satanás. Ustedes, las viejas, indica el decoro y las buenas costumbres, pueden usar remerones, batón, polleras por debajo de las rodillas, mallas enterizas y colores oscuros que estilizan. Bueno, capaz un pantalón de jeans si logran meterse en el talle. Y ahí quería llegar. Los talles. A fines del 2019 se convirtió en ley algo que parecía obvio desde el sentido común, pero que no lo era en la práctica. El derecho a encontrar ropa
de todas las medidas y para todos los cuerpos. La Ley de Talles, número 27.521, establece la aplicación obligatoria en todo el país del Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria, SUNITI, que hace a la fabricación, confección, importación y comercialización, tanto presencial como digital, de indumentaria. Para Anybody Argentina, la ley es una puerta de entrada a la reflexión y al cuestionamiento de las problemáticas sociales que están detrás de un sistema de talles no regularizados. Es por esto que la entienden como un pequeño aporte y no como la solución a las desigualdades que se encuentran detrás de la vulneración del derecho a vestirse. En el 2021 llegó por fin la ansiada reglamentación que en el considerando explica que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores o consumidoras y usuarios o usuarias de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios, naturales y legales. Hermoso todo, pero sin embargo, y perdón que sea autorreferencial, aún sucede que ni bien entras a un negocio, desde el mostrador te indican explícita o implícitamente que tu talle no hay. El estudio antropométrico que marca la ley finalizó a comienzos del 2022. Es fundamental para saber cómo son los cuerpos en Argentina y así crear una tabla de talles adaptada a nuestras corporalidades por primera vez en nuestra historia. Vestirse es un derecho y no deberíamos pagar más por la necesidad de tener talles más grandes. Al día de hoy la ley no se aplica y no hay ningún tipo de sanción para esto. Más del 70% de la población tiene dificultades para encontrar la ropa adecuada a su cuerpo y a su gusto. Es por eso que esta ley es importante. No somos nosotras las que estamos mal. No queremos una sociedad que nos empuje a bajar de peso a cualquier costo porque no entramos en un pantalón. La pregunta del millón es quién debería hacer que se cumpla esta ley. Pues la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo y el Consejo Técnico Consultivo, cuya función sería la de pronunciarse sin efecto vinculante sobre cuestiones relevantes que le solicite la autoridad de aplicación. ¿Qué hacemos mientras esperamos que esta ley se ponga en funcionamiento? Primero, aceptarnos y querernos, y después varias cosas. No callarnos, no comprar si se nos quiere cobrar más y denunciar en defensa del consumidor, buscar marcas y diseñadores más pequeños y respetuosos y animarnos a disfrutar de lo que nos gusta, empezando por nosotras mismas. A ver si de alguna vez por todas internalizamos y transmitimos que del cuerpo de las personas no se opina y que el vestirse es un derecho. El mayor riesgo a la seguridad de la vida humana en el mundo se llama crisis climática. La crisis climática y el hambre van por el mundo como ese fantasma que va matando muchísimas más personas que la misma guerra. Tiene un origen que la ciencia grita y que los políticos y líderes no podemos esconder a pesar de los intereses que cada nación, públicos o privados, tenga. Es el consumo y la producción de petróleo, carbón y gas. Al ser utilizado por el capitalismo fósil en su acumulación ampliada de ganancias, lo que puede matar la humanidad. Eso dice la ciencia. Es la vida la que está en riesgo toda. En Nicaragua, 222 presos fueron deportados a Estados Unidos por traición a la patria. Así es, estas 222 personas
habían organizado, financiado y ejecutado un intento de golpe de Estado en 2018 contra el presidente Daniel Ortega, similar a lo ocurrido contra Evo Morales o el reciente intento contra Lula da Silva en Brasil. A pesar que muchos de ellos habían recibido una amnistía en 2019 y puestos en libertad con el compromiso de no repetir los hechos violentos, estos optaron por seguir con acciones que golpeaban la economía local y la seguridad de los ciudadanos, además de pedir sanciones, bloqueos y hasta intervenciones militares extranjeras contra Nicaragua. En 2021 fueron detenidos nuevamente y juzgados por traición a la patria por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica de la nación. Este 9 de febrero, la justicia nicaragüense ordenó su deportación inmediata, partiendo en un vuelo hacia Estados Unidos. A su vez, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, donde indica que los que traicionen a la patria pierden inmediatamente la calidad de nacional nicaragüense. El 1 de febrero se publicaron los resultados preliminares del censo del 2022. ¿Qué revelan los datos del censo? En primer lugar, que la población argentina alcanza los 46 millones de habitantes. En segundo lugar, que la población en la ciudad de Buenos Aires es de 3.120.000 habitantes. La ciudad de Buenos Aires ha incrementado en un 8% su población respecto al censo del 2010. Y si bien la población en la ciudad de Buenos Aires se ha visto incrementada, la ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que menos ha crecido a nivel nacional. ¿Cuáles fueron las jurisdicciones que más crecieron? Tierra del Fuego, Neuquén y San Luis. En estos últimos 10 años en la ciudad de Buenos Aires se construyeron 10 millones de metros cuadrados, es decir, se ha construido el equivalente a un puerto madero cada 2 años. Y si bien se han construido 10 millones de metros cuadrados y es la jurisdicción que en términos porcentuales menos ha crecido en nuestro país, el porcentaje de hogares inquilinos entre el 2010 y el 2022 en la ciudad de Buenos Aires se ha incrementado casi un 10%. Esto significa que en la ciudad se construye cada vez más, pero que esas viviendas se concentran cada vez en menos manos. Si hacemos un poco de historia y comparamos el censo de 1947 con el censo del 2022, vamos a observar que en la ciudad de Buenos Aires, en 75 años, solo su población se incrementó en 138.000 habitantes. Sin embargo, en ese mismo periodo se construyeron 75 millones de metros cuadrados y actualmente más del 40% de los hogares en la ciudad de Buenos Aires son hogares inquilinos. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 1.640.000 viviendas. La ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción con mayor cantidad de viviendas por habitante, sin embargo, también es la jurisdicción que tiene los mayores niveles de inquilinización. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una vivienda cada menos de 2 habitantes. La distribución de viviendas tampoco se da de manera homogénea en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una enorme desigualdad en relación a cómo estas viviendas se distribuyen. En la Comuna 8, es decir, en los barrios de Lugano, Soldati y Villa Riachuelo, encontramos la menor cantidad de viviendas, mientras la Comuna 14 es la comuna que más viviendas concentra. La Comuna 14 corresponde al barrio de Palermo. En la Comuna 8 tenemos menos de la mitad de viviendas por habitante que en Recoleta, en la Comuna 2. ¿Cómo podemos explicar entonces que si en la ciudad de Buenos Aires tenemos una vivienda cada menos de 2 habitantes y si además hemos construido en los últimos 10 años más de 10 millones de metros cuadrados, tengamos más del 40% de los hogares inquilinos y 1 de cada 6 habitantes en emergencia habitacional? La verdad es que esto solo puede explicarse si tenemos en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires hay 160.000 inmuebles a la venta y entre 150.000 y 200.000 viviendas ociosas.
¿Qué son las viviendas ociosas? Viviendas que se encuentran desocupadas. En la ciudad no existe un relevamiento que permita identificar la causa de las entre 150.000 y 200.000 viviendas desocupadas. No sabemos si se trata de herencias vacantes, no sabemos si son viviendas deshabitadas porque tienen que refuncionalizarse o si en realidad están deshabitadas con fines financieros inmobiliarios especulativos. Este interrogante lo podemos resolver cuando empezamos a analizar dónde se encuentran estas viviendas ociosas y vemos que Puerto Madero encabeza el porcentaje de barrios con viviendas ociosas, lo sigue la Comuna 2, Recoleta, y la Comuna 14 en Palermo. Necesitamos sin duda poner en debate nuevas urbanidades que nos permitan poder incluir dentro del debate cómo regular el mercado inmobiliario para garantizar el acceso a la vivienda al conjunto de nuestra ciudadanía. En el sur de nuestro país hay un pirata que se quedó con el lago escondido y no deja que lo disfruten los argentinos. ¡Ay, qué país! ¡Qué locura la Argentina! Nuestra Constitución dice que los lagos, ríos y mares son de acceso público. O sea que todos, todas y todes deberíamos poder entrar. Pero no, Lewis privatizó el camino público y construyó su propia mansión. Si querés llegar, tenés que caminar 3 días por montaña. Hacer 2 días de kayak. Tener plata, ropa de montaña y que te hostiguen. Y eso no es accesible para cualquier argentino. Hablaron, difamaron, balbucearon, dijeron que no ganarían, pero no ganaron. Pasaron de bocones y en la cancha la quedaron. Más grave aún, en octubre de 2022, accionistas del Grupo Clarín, 4 jueces federales, actores ligados a los grupos de inteligencia y hasta el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se alojaron acá de manera ilegal. ¿Usted con hijo de puta el Lewis ese? ¿Qué esconde el Lewis? ¿Por qué una guardia privada custodia el lugar? ¿Por qué la provincia de Río Negro no habilita el acceso público al lago por el camino de Tacuifí? Los jóvenes vinimos a mostrar el lugar a donde se cocina el poder real. Y exigir con un canto de resistencia soberano que no roben nuestro suelo. Las Malvinas son argentinas. ¡Ay, qué país! ¡Qué locura la Argentina! Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016. Y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Hola, mis queridos oyentes del programa Obligados a Volver. Nuevamente nos encontramos en este espacio artístico llamado, como ya saben, Panorama Teatral. Hoy hablaremos de la comedia. Sinceramente, no es lo que más me gusta ver en el teatro, pero debo ser honesta con ustedes y así como los insto en cada entrega de análisis teatral que vayan al teatro, está bueno que incursione en géneros que no elijo en primera instancia. La comedia es el género dramático opuesto a la tragedia. Por lo tanto, casi siempre está relacionado con historias con final feliz. En esta oportunidad volví a la sala teatral cerca de mi casa, de la que ya hablamos en otra reseña. Como siempre les digo, revisen las carteleras, porque seguramente hay un espacio teatral cercano en el lugar donde viven. Me estoy refiriendo a Las Cuatro Plumas, Club de Artes. Les recuerdo que esta sala surgió como continuidad de la sala Las Musas, Club de Arte, fundada en la ciudad de Villa Ballester, en el partido de San Martín, desde el 9 de marzo del 2009. Con la dirección general de Valeria Rodríguez y la dirección artística de Pablo Driego, se ha constituido desde entonces como un centro neurálgico para la actividad cultural del barrio. El viernes 3 de febrero volví a esta sala, ahora ubicada en Islas Malvinas, al 2982, en San Andrés, para ver The Impros. The Impros es un show de improvisación teatral que propone una forma de hacer comedia. The Impros está formada por Leo Blanco,
Sebastián Bocchio, Leandro Paulilio, Lucio Martinelli y Soledad Bartolomeu. Estos actores generan su propio proyecto y lo llevan al teatro cristalizando su deseo. Su eslogan es: creamos lo imposible. Y pensaba, ¿qué conexión tiene con el teatro? Que recrea todo un mundo en el escenario, que nos permite como público abstraernos del tiempo y el espacio para vivir historias que nos conmueven el alma y que seguro nos movilizará. The Impros es una obra que en 90 minutos de show aparece el humor y la diversión. Un espectáculo divertido, diferente, que apunta a que el espectador se distienda, se ría, porque la risa, si bien es la respuesta que tiene el organismo ante un estímulo, también es una forma ancestral de comunicación. La risa nos libera del estrés, nos contagia, nos desinhibe. La risa nos conecta con la alegría, la felicidad. La risa nos descontractura. Olvidamos la formalidad y la presión social. En la obra de Impros, el público es el único responsable de lo que se expresará en el escenario. La improvisación es considerada una técnica de larga data, encontrando sus raíces en la comedia del arte, para luego sistematizarla como técnica a partir de la experimentación de importantes maestros del arte escénico. En esta obra, mientras el público se acomoda, va recibiendo una hoja de papel en el que deberán anotar, entre otros datos, un título, una parte del cuerpo y algo que pudieran aprender. Una vez completadas las hojas, van a un lugar especial, una urna. Estas hojas se convertirán en un protagonista más de la noche. Una vez que la urna está en el escenario, entra el presentador y comienza el show. La dinámica es simple. El maestro de ceremonia va sacando papelitos y en base a lo que dicen arman improvisaciones. Las acciones se complejizan, agregando una consigna extra que se relacione con el formato que debe tener la improvisación. Así se van sucediendo acciones que provocan risas del público, porque los actores representan tipos comunes, como cualquier espectador que se puede identificar en ellos. Es así que en sus improvisaciones aparece el mentiroso, el charlatán, el fanfarrón, el pícaro e incluso el enamorado. A la vez crédulo, inconsciente y amoral. Como complemento natural, las tramas más habituales están servidas de ingredientes como el engaño, el robo, la burla o la estafa. En la improvisación se exageran los vicios y defectos humanos. Se realiza un show donde todo es elegido por el público y realizado en el momento. Historias únicas, momentos únicos que los actores toman de la interacción con el público. La comedia es, pues, el paraíso de la versatilidad, la sorpresa, la genialidad, los cambios de interés y el disparate. Les recomiendo, entonces, que incursionen en propuestas teatrales diferentes. Se encontrarán, como me pasó a mí, con gratas obras. Bueno, los dejo y como les digo siempre, vayan al teatro porque nos conecta, nos hace reflexionar, nos engrandece el alma, nos sana. Hasta la próxima entrega. Que estén bien. Chau, chau. Buenas tardes a todos, otra vez en este día y en este encuentro, hoy con una novela muy cara a mi corazón, a mis gustos, que es La mano de Fátima, cuyo autor es Ildefonso Falcones y aparecida en el año 2009 y que después tuvo o cuenta con varias reediciones. El relato está ambientado en la España de fines del siglo XVI. Más precisamente, comienza en el levantamiento de las Alpujarras. ¿Qué es esto? Este nombre. Esto es un suceso que ocurrió realmente y fue la sublevación de los moros en Córdoba, en el sur de España,
contra las injusticias de los cristianos. Fue un levantamiento en el cual murieron varios moros y cristianos también, pero que fue el comienzo del declive y de la aceptación, de la tolerancia de los moros en España, ya que ellos van a ser expulsados finalmente en 1609, hecho que también está relatado en nuestro queridísimo Don Quijote, en el segundo más precisamente, por las consecuencias que esto tuvo para la economía del país, para la organización del país, etc. Es la historia de Hernando, un muchacho, un joven, que es fruto de una madre mora y del sacerdote que la violó. Hernando vive dividido entre las dos culturas, rechazado por unos y por otros, pero siempre manteniendo la religiosidad que mamó de su madre, es decir, la religiosidad musulmana. Hernando va a vivir en el desarrollo de todos los acontecimientos que le ocurren justamente por esta dicotomía. También va a encontrar el amor, entre ellos, o el amor con mayúscula para él, enamorado de la valiente Fátima, de una mora, que también pasa por vicisitudes bastante crueles, por un lado, amorosas por otro. Y este relato, que es un relato enmarcado por la historicidad, debo aclarar que una historicidad muy profunda, y de Alfonso Falcones ha hecho una investigación, no solamente del marco histórico, sino de los detalles. Detalles como, por ejemplo, cómo los moros, en forma oculta, conservaban sus creencias, conservaban sus hábitos como musulmanes, y que hacia afuera debían mantener la apariencia de conversos. Porque esto sí, España los va a aceptar, pero siempre y cuando se conviertan, obligados. Esto lo van a hacer no solo con los moros, sino también con los judíos. Pero por otra parte, también España respetó, entre comillas, los monumentos que dejaron los musulmanes, como por ejemplo la mezquita de Córdoba. Hermosísimo edificio, señal y monumento de los moros que celebraban allí sus reuniones religiosas. Esta historia, que es una historia de encuentros y desencuentros, y de caracteres históricos, vívidos, como por ejemplo aparece un personaje que es la bruja Camacha, que van a ser ejecutadas en la plaza por brujas. Es decir, hay detalles históricos que aparecen en la obra, fruto justamente de la investigación de Alfonso Falcones. Esta novela, que nos ubica en esa España, no solamente tiene el valor y la riqueza de hacer vívida toda esta parte de la historia, sino que realmente la prosa es tan ligera y tan fácil de leer, tan fácil de comprender, que realmente se las aconsejo para que pasen un momento, a los que les gusta la historia, que pasen, es decir, a los que les gusta la historia con la ficción, y que pasen un momento realmente de disfrute con esta lectura. Bueno, espero que les haya servido esta recomendación. Mi nombre es Mónica Nasif y nos oímos en el próximo encuentro. Gracias. ¿Qué tal? Tengo en mis manos el libro de Paulina Espinoso, del que ya les hablé. Desde el recuerdo lo vuelvo a ver, ¿no? Estoy leyendo y ya habrá aportes aquí para ustedes sobre este libro,
que aparenta ya de entrada muy interesante. Quiero reflexionar sobre una pérdida, la pérdida de un lugar concretamente. Las Milongas, donde vive el tango, con grabaciones o con nuevas orquestas, necesitan lugares, nada menos, sencillamente. El metro cuadrado en Buenos Aires, sobre todo, es carísimo. O sea, no es fácil encontrar un lugar que sea rentable. Abrir un local es casi imposible si es nuevo. ¿Por qué? Por la cantidad de regulaciones nuevas que hay, sobre todo por el tema de la seguridad, ¿no? Hay requerimientos que son muy difíciles de cumplir, escaleras, bajadas, subidas, dobles salidas, etc. Bueno, y encima los pocos que están habilitados se están cerrando. Tenemos un problema grave con los lugares para milonguear, para bailar, para escuchar orquestas, que no sean, por supuesto, las grandes orquestas que esperan a los extranjeros y que te cobran $200, $300 por noche. Bien, se cerró un lugar histórico, por ahora está cerrado, un lugar emblemático, diríamos, icónico. Bueno, el famoso Canning, para los que lo conocen, es el famoso paracultural también, de ahí de la avenida Scalabrini Ortiz, a media cuadra de Cabrera. Esto ahí calculo miles, cientos de miles de extranjeros, de gringos, como le decimos en el ambiente milonguero. Siempre se le dice gringo al que viene de afuera, aunque sea chileno, brasileño, colombiano, en fin, después se le hace el trato correspondiente, ¿no? Pero en principio, bueno, son los gringos, son los foráneos. Bueno, han venido millones de gringos a este lugar. Lo conocen en todo el mundo. Cientos de miles de millones de no sé cuántos segundos de tango, de milonga y de vals están en nuestra memoria, en nuestros oídos. ¿Por qué? Porque ese lugar tiene, no sé, 25, 30 años. Una cosa así. El paracultural. ¿Por qué paracultural? Porque el factotum de este lugar, o uno de los factotum, es Omar Viola. Omar Viola tiene origen en aquel movimiento, el paracultural precisamente, el movimiento underground, movimiento estético, artístico. Es una movida de principios de los 80, en la calle Venezuela el 300, por ahí había un sótano escondido, inmundo, poca luz, qué sé yo. Ahí se guarecían las figuras de este movimiento. Ojo, figuras importantes, algunas como las gambas al ajillo, me acuerdo de Humberto Tortonese, me acuerdo de Alejandro Urdapilleta. Bueno, me voy a olvidar de muchos, pero recuerdo que ahí alguna vez tocaron Los Redondos, alguna vez pasó Luca Prodan o Virus. Bueno, fue una gran movida. De ahí salió Omar Viola y salió Horacio Gavín. A propósito, la hermana de Horacio también tuvo que ver con este movimiento. Horacio Gavín y Omar Viola construyeron este espacio tanguero en Scalabrini Ortiz y lo llamaron paracultural. Bueno, es un lugar impecable por su tamaño, por su disposición cuadrada, digamos, sin columnas, y por su pista excelente para bailar, por su madera. Muy generosa, muy interesante para bailar. No hay muchas de estas pistas, ni en Buenos Aires y mucho menos en el mundo. Bueno, ¿cuál es el futuro de este lugar? No sé. Dicen que van a hacer fiestas ahí, el emprendimiento, la organización que lo retiene, el enorme espacio que quedó vacante para el tango. Bueno, Omar Viola, que construyó esto junto con Horacio Gavín, se fue a Marabú, o sea, lo que era Maracaibo, había en Corrientes y Maipú, mejor dicho, Maipú a media cuadra de Corrientes. Allí también se fundó tango, ¿no? Nada menos. Maracaibo fue el lugar donde, por ejemplo, y me voy a quedar corto con tanta historia de esto, Troilo debutó ahí en el 1935,
Y después volvió también Troilo muchas veces, volvió por ejemplo con el polaco en los años 60, así que tiene una historia impresionante. Ahora, el propietario de Maracaibo, ¿saben quién es? O de Marabú, digamos, un norteamericano, un tal Joe. ¿Te suena Joe? Bueno, no es Lewis, es Joe Fish. Vive en Estados Unidos y es un tanguero. Y dejó gente a cargo. Me recuerda lo de Joe Lewis, no sé, no tiene nada que ver, pero me lo recuerdo. Y recuerdo también que algún día Macri dijo que el tango es la soja de Buenos Aires, o sea, dólares, ¿no? Quiso decir dólares para Buenos Aires. Yo digo que es parecido, pero no. La soja se siembra, la soja también necesita espacios. La soja necesita lluvia, necesita viento, necesita suelos y semillas y un trabajo especial, pero necesita sobre todo semillas. Ahora, en el tango también necesitamos lugares, también necesitamos ¿qué? Divisiones inferiores, necesitamos bailarines amateurs, necesitamos sobre todo milongueros. No todo show, no todo lugar para el gringo, porque el gringo viene a buscar la autenticidad, donde se baila como bailan los porteños. Viene a buscar, ¿saben qué? El abrazo, el tango del abrazo. Es la emoción que están buscando, la emoción que no encuentran en ningún otro lugar del mundo ni en ningún otro baile. Entonces, amigo Macri, el abrazo es la soja de Buenos Aires. Nuestra querida amiga, que hace un homenaje al tango Dos Fracasos, pero con un espíritu milonguero. Ahí vamos. No sabe por qué le gustó tanto ese tango. No sabe por qué se emocionó al escucharlo por primera vez. No sabe por qué la voz de Alberto Podestá le llegó tanto al alma. Solo sabe que sintió algo extraño al escucharlo mientras bailaba con el compañero de turno. Solo sabe que lo elige como su tango preferido. Nos garantiza que hay tangos para escuchar, para bailar, para estar solos o estar acompañados. Se nos ocurre preguntarnos con insistencia, ¿qué pasó? ¿De quién nos acordamos? ¿Será que todo merece una explicación? ¿Se puede explicar por acaso la tersura de los pétalos de una rosa? ¿Se puede explicar por acaso la tranquilidad y la calma de las noches? ¿Se puede explicar las miradas de quien nos ama? No siempre todo merece una explicación. ¿Cómo explicar que una noche se reencontraron en la milonga y que bailaron causalmente ese tango y no otro? Como si el tiempo no hubiese pasado, como si ayer fuese hoy, como si lo de ellos fuese posible. ¿Qué explicación podemos dar cuando el aire se llena de emociones, recuerdos, y el bandoneón con sus acordes nos demuestra que se ha desatado la magia y los duendes del tango estuvieron con nosotros? Gracias. ¡Bravo! En nuestra columna Aquí Folclore vamos a compartir un texto que nos explica el porqué de una de las zambas más populares. ¿Por qué la zamba se llama la López Pereira? La zamba del femicidio. Cansado de arriar mulas con su padre, cierto día el hijo del gringo Creseri le dijo al gringo Creseri que esa vida no era para él. Y aunque era apenas un muchachito, ya no quería ser como su padre porque era más ambicioso,
Más de una vez le recriminó que desde que vino al mundo andaba con animales y eso de andar entre bestias toda la vida estaba convirtiéndolo en otra bestia. Arriar mulas entre Salta y el sur de Bolivia por senderos angostos, haciendo equilibrio entre la montaña y el precipicio, ya no lo atraía ni le despertaba la hormona de la adrenalina. Demasiado fácil y aburrido tener que mirarles el culo a las mulas durante el trayecto de días enteros y nunca vivir la aventura de huir de la policía ni esquivar milicos que pidieran explicaciones sobre el arreo porque era 1880. Y en 1880 la Argentina estaba preocupada solo en construir Buenos Aires para que Buenos Aires cada día se pareciera más a París. El resto de las provincias, para el puerto, éramos guachos de madre soltera y encima mulatos. Ni que hablar del norte argentino. En la ciudad de Salta, en 1880, la población estaba compuesta por señoras mal de casas bien, señoras bien de casas mal, sacerdotes pecadores pero indultados por su propio Dios y patrones de estancia de abdomen prominente con chalequito de casimir inglés y cadena de oro sujetándole el ombligo como símbolo y representación de la oligarquía argentina de prosapia patriótica. Para ellos, el resto de la población salteña eran negros de mierda nacidos para hacer fuerza. Collas, cholas y sus hijos, con los moquitos colgando y descalzo. Lo que también abundaba por aquellos años en el norte argentino eran los senderos angostos de montaña por los que se podía pasar a Bolivia en mula y traficar cualquier cosa, incluido mujeres. Y todo como si tal cosa y sin temor a la ley porque no había ley. Además de ese asunto, de las mulas y de los senderos, si algo había cansado al hijo del gringo Creseri, era esa maldita costumbre que tenía su padre de hablarle durante todo el viaje sobre su Italia natal. Lo que había sido venirse a la Argentina en un barco sin agua y sin comida, lo hermosa y generosa que era esta tierra, y sobre las oportunidades que había porque en la Argentina estaba todo por hacer. Esa repetida cantinela paterna, más tener que andar haciéndoles mucho a las mulas para que caminaran o meterles un chicotazo en el lomo cuando se empacaban, lo tenían cansado. A decir verdad, el hijo del gringo Creseri no quería ser arriero sino artista, y famoso, y que la gente lo reconociera y que lo aplaudiera, y que quisieran tocarlo. Y en 1880, en el norte argentino, para ser artista y encima famoso y no correr el riesgo de parecer marica, el manual del machismo nacional decía que había que ser un hombre explícito, andar calzado de modales torpes y modo de hablar masculino ordenando y no pidiendo las cosas por favor, con la violencia a mano puesta de manifiesto por cualquier asunto y en cualquier momento. El hijo del gringo Creseri prefería correr esos riesgos antes que arriar mulas por senderos traicioneros a 2000 metros de altura. Adoraba la música, la noche, los tragos y juntarse con aquellos señores de abdomen prominente y mujeres mal bien perfumadas. Su madre le había enseñado a tocar el piano y la guitarra. Por eso, cuando tenía apenas 16 años, compuso su primer tema, El bailecito de Bolivia, que tuvo gran repercusión en Sucre, Bolivia, y en Salta y en Jujuy. El éxito le trajo más éxito y caras nuevas, y mujeres, y alcohol. Cuando apenas había cumplido los 20, el hijo del gringo Creseri, de puro cantor y mujeriego, ya era el dueño de la noche de Salta. Conocía todo. Se dice que era quien presentaba a las mujeres de la noche con los hombres de la noche, pero sobre todo a los señores gordos con cadenita de oro cruzándoles la panza. No faltaban los curas entre sus beneficiados, tampoco policías de Salta ni la justicia coimera de Salta. Apenas se radicó en la ciudad de Salta, un nuevo juez que venía del Chaco, se radicó en calle La Florida 484,
el hijo del gringo Creseri, entabló amistad por razones obvias, pero también porque recordó que le habían dicho que siempre era bueno ser amigo del juez. Entonces, según se dice, para el nuevo juez le reservó las mejores hembras para que su señoría pasara las mejores noches. Una madrugada clara de la primavera de 1910, que volvía borracho a su casa y su mujer le recriminó el estado que traía y el perfume a bataclana que olía, el hijo del gringo Creseri descargó su furia contra ella y le pegó con odio y más violencia que a las mulas cuando se empacaban. La mujer, desesperada, comenzó a gritar y a pedir auxilio, pero no hubo un solo vecino que la ayudara, no solo por falta de solidaridad, sino porque la que gritaba era la mujer de un tipo famoso, cantor y guitarrero, amigo de lo más granado de la noche de Salta, que para eso quería la fama. Tanto le pegó a su mujer en forma despiadada que al caer al suelo la víctima se golpeó la cabeza contra el umbral de la casa y murió en el acto. Apenas llegó la policía a la escena del crimen, el comisario a cargo del hecho ordenó cubrir el cuerpo de la mujer con una manta y a continuación, delante de los vecinos curiosos y asombrados, abrazó al hijo del gringo Creseri y compungido le dio el sentido pésamo. Cuando se le pasó la borrachera, después que enterraron a su mujer, el hijo del gringo Creseri, entre vino y penas, escribió una canción en homenaje a la muerta. Fue una samba, y la escribió en tono de arrepentimiento y confesión tardía, como suele ocurrir con la mayoría de los femicidas. Yo quisiera olvidarte, me es imposible. Mi bien, tu imagen me persigue. Tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsía con que ha pagado tu amor mi amor. Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores, paloma te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. La causa por homicidio cayó en el juzgado del juez chaqueño, que cierto día se había instalado en Salta el doctor Carlos López Pereira, quien en las consideraciones de su fallo, absolviendo de culpa y cargo al homicida, invocó la figura de emoción violenta, por primera vez en la historia jurídica argentina. Ya en libertad, Artidorio Creseri, el hijo del gringo Creseri, en agradecimiento llamó a su samba con los apellidos del juez. El 18 de octubre de 1950, en un húmedo y derruido asilo de ancianos indigentes de Paredes sin revoque, Artidorio Creseri murió a los 86 años, sin un peso en el bolsillo y sin nadie a su lado. Jamás pudo cobrar derechos de autor por su samba, considerada un himno en Salta, y esa que sabemos todos a la hora de guitarrear en cualquier parte del país. Cantar por cantar, canta cualquiera, aunque nada sepa. Lo curioso es cómo las costumbres hacen los hábitos, y no hay hábito que no se le parezca a su gente. No lo digo por la samba, y ni siquiera por el femicidio consumado, según la leyenda. Lo digo porque la figura de emoción violenta con la que fue declarado no culpable Artidorio Creseri, el juez Carlos López Pereira, o casualidad, la tomó de la jurisprudencia francesa. En 1910, Buenos Aires ya era París, no Latinoamérica. El resto de las provincias éramos decididamente súbditos de la corona porteña. Bueno, esta es una historia poco conocida de una de las zambas más bellas de nuestro folclore. Bueno, espero que les haya resultado interesante. Nos despedimos hasta la próxima. Chau, chau. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook.
Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.